Hola y bienvenidos al video tutorial del disfraz capa de princesa. A continuación vais a ver el paso a paso para poder confeccionar este disfraz sin ningún problema. Tenemos dos versiones, como habréis visto en la web. Una de ellas se trata de la capa destellos de colores, que es una capa con una capucha ancha y luego la parte de la capa como media luna. En base de terciopelo lila, muy finito y de muy buena calidad y nada elástico, por lo que es muy fácil coserlo. Y a nivel de decoración lleva estas lentejuelas y los cristalitos que vosotros mismos podéis decidir cuántos poner. Y la otra versión es una capa en tul de estrellas que se llama Noche Estrellada y que sigue el mismo patrón. Es un patrón de una capa y una capucha ancha, lo que tiene doble tejido y está un poquito fruncida y es muy larga para que arrastre un poco por el suelo y lleva la particularidad de que le hemos añadido un botón para poder recoger un poco la cola. Ambas capas son talla 3-8 años. Están diseñadas para que puedan valerle a cualquier niño y que les pueda durar muchísimo. Si quisierais ajustarla a un tamaño un poco más pequeño o la quisierais un poquito más corta, pues simplemente tendríais que recortar el final de la capa. En este caso habría que recortar más si no queréis que arrastre, y en el caso de la versión de terciopelo menos. El nivel de costura es un nivel principiante, es muy sencillo de coser y no tiene ninguna técnica difícil que necesitéis conocer. Vamos a ver qué habéis recibido en vuestras casas. Pues tenemos por un lado todos estos elementos que ahora comentaremos, y por un lado tenemos la pieza número 1, que es la capucha, que lleva una serie de piquetes, de aberturas, para hacer unas pinzas que ahora comentaremos. Y luego por otro lado está la capa, todo ya cortado como sabéis. Esto sería la capa. Aquí el cuello y la parte del final. Y luego tenemos el hilo engamado con el tejido, la aguja adecuada al tejido, la cinta para cerrar y las decoraciones, que en este caso son unos cristalitos con destellos y lentejuelas de colores para poner las que queramos. Y, por supuesto, la etiqueta de Atelier Olimpia. A nivel tips de costura, comentaros que el margen de costura de todas las piezas es de 1 centímetro, y si fuera menor os lo indicaríamos en ese momento. Que existen una serie en estos patrones hay una serie de piquetes, como veis aquí, estas aberturas, y también aquí, que lo que nos indican es que en este punto algo ocurre, y en el caso de cada momento os iremos explicando el que en este caso es que hay que hacer unas pinzas, y aquí es para doblar el remate final de la capucha. Por otro lado, comentaros que todas las piezas llevan una serie de pegatinas enumeradas, como veis aquí el 1 y el 2, que lo que os indican es el orden de costura, y también a través del vídeo tutorial iréis viendo los pasos que tenéis que seguir a través de estos números. Normalmente estas pegatinas están puestas siempre en el lado bueno de la tela. Comentaros que en todos los sets de costura vienen retales de los tejidos principales que contiene el set, para que antes de empezar a coser podáis probar la aguja, la puntada, la tensión, y podáis hacer pruebas antes de hacerlo en el tejido final. Pues vamos a empezar a coser. Vamos a empezar por el número 1, que es la capucha, y vamos a coger la máquina. Para colocar la canilla, un truco para, si alguna vez dudáis hacia qué lado tiene que ir el hilo, cogiendo la canilla hacia vosotros con la punta, con esta patilla mirando hacia vosotros, ponéis el hilo con el hilo en el lado derecho y lo pasáis. Y tenéis que aseguraros que la canilla se mueve como las agujas del reloj. Pues empezamos por el número 1, que es la capucha. Como veis, aquí tenemos las dos mitades. Esta es la parte
circular de la cabeza y esto es el cuello y esta es la parte delantera que va al lado de la cara. Y aquí tenemos que empezar con las pinzas. Las pinzas vienen marcadas por estos piquetes, entonces lo que tenemos que hacer es, hay que hacerlas todas hacia el mismo lado, es decir, si ponemos las dos capuchas enfrentadas por donde luego coseremos la parte central, lo que vamos a hacer es doblar las pinzas hacia afuera. Entonces empezamos con esta capucha y lo que hay que hacer es, esta marquita tiene que llegar a la siguiente, doblando. Entonces doblamos, se toca marquita con marquita, como podéis ver aquí, y esto lo doblamos recto y como quede. Es decir, doblamos por este piquete recto y entonces nos quedará un poquito en diagonal. De momento lo vamos a sujetar con pinzas, que es más sencillo, y para coser le pondremos alfileres. Ahora hacemos la siguiente, que es este rectángulo de aquí. Vamos desde esta punta a la siguiente. De nuevo lo más recto posible. Así. Y ahora volvemos hacia atrás para poner la tela del derecho. Y intentamos como doblar lo más recto posible. De nuevo nos queda así. Volvemos a poner la pinza que coja todos los tejidos. Y por último vamos a por la última pinza y hacemos exactamente lo mismo. Doblamos por las dos marquitas, ¿sí? Y volvemos a doblar la tela para que quede del derecho. Y lo sujetamos. Repetimos con esta, vamos a repetirlo juntos para que sea más sencillo. Como veis, al final queda una diagonal que es por donde va el cuello. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner alfileres. Ya lo tenemos puesto con alfileres y ahora vamos a coser el pespunte a 0,7 como hemos dicho. Y luego ya coseremos las capuchas. Vale, ahora vamos a coser. Entonces, como las pinzas están dobladas hacia nosotros, tenemos que meter la tela en ese mismo sentido. Normalmente la meteríamos así, para tener todo el excedente de tela aquí, que es más cómodo coser, pero lo tenemos que coser al revés, para que la propia aguja vaya doblando la tela que ya tenemos doblada y así no nos quede ningún fruncido mal. Pues aquí tenemos el pespunte hecho y ahora vamos a coser la capucha. Vamos a empezar por el borde curvo. Para eso juntamos derecho con derecho de la tela, que es por donde están las pegatinas, y ponemos alfileres. Y coseremos a 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Ya lo tenemos cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es rebajar un poquito el margen de costura, sobre todo por la parte circular, o bien haciendo unos picos con la tijera para que pueda doblarse mejor, de este estilo. O si tenéis cuidado con la costura en sí, no la vayáis a pillar. O si tenéis unas tijeras zigzag, también se puede hacer. Nos vamos planchando y la parte circular, pues poco a poco, para que coja la forma. Ya tenemos la capucha y vamos a hacer ahora el dobladillo de alrededor de la cara. Para eso tenemos aquí esta marca, que lo que quiere decir es que tiene que ir hasta aquí. Pero lo doblaremos 2 veces. Lo que haremos es, pondremos el terciopelo encima de la mesa, doblaremos una vez y otra. Ya lo tenemos listo y vamos a coser. Os recomiendo que la costura
la hagáis metiendo la tela de este modo y por esta esquinita lo más próximo que podáis a la doble. Ya tenemos la capucha hecha y todo el dobladillo de alrededor cosido. Ahora vamos a coger el número 2, que es la capa. Aquí tenemos la capa. La pegatina está por el lado bueno de la tela, por el terciopelo. Y la capa ya está cortada y no hay que hacerle nada más que coserle la capucha, porque el terciopelo no se deshilacha y entonces no necesitamos hacerle dobladillo. Así que cogemos la capucha y juntamos derecho de la tela, el terciopelo con derecho de la capucha y le ponemos alfileres o pinzas. Ya lo tenemos todo y ahora vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura, teniendo cuidado con las pinzas de no doblarlas y también este margen de costura abierto. Ya tenemos cosida la capucha y planchamos el margen de costura. Ahora nos toca colocar la cinta de la capa. Cogeremos la cinta que viene en el set y la doblaremos por la mitad y marcaremos con un alfiler la mitad de la cinta y la colocaremos sobre el cuello, alineando la mitad con la mitad de la capucha. Ya lo tenemos y ahora vamos a hacer 2 pespuntes, uno por arriba y otro por abajo, intentando que sea lo más próximo al canto. Ir despacio y estirando para no coger como ahí debajo el margen de costura, pues para ir estirándolo bien y que no quede ninguna doblez. Bueno, pues ya lo tendríamos cosido, como podéis observar, las 2 líneas. Ahora lo único que nos falta es la decoración. Para ello, en el set os vienen unos cristales con destellos de colores que podéis decidir dónde colocarlos y unas lentejuelas de colores con un agujero para coserlo. Todo esto es para coserlo a mano. Para decidir dónde colocar las diferentes lentejuelas y cristales, podéis extender la capa en el suelo o en una mesa grande y podéis ir dividiéndolas como queráis. Nosotros vamos a colocar unas cuantas. Con las lentejuelas no hace falta coserlas muy fuerte. Buscáis un sitio donde os guste. Pasáis con un nudito por detrás y presionáis. Podríamos hacer que quedara así de tensionado, pero mejor dejarle un poquito de margen para que tenga cierto movimiento. Y vais cosiendo pues tantas como queráis. Y para los cristales, pues por ejemplo vamos a colocar uno aquí y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja por uno de los agujeros
nudito. Y de nuevo no lo dejamos muy tirante. Y de nuevo sin tirar mucho. Y así seguimos. Pues ya tenemos aquí toda la capa cosida. Hemos puesto unas cuantas lentejuelas por un lado, por otro. Ahora simplemente nos quedaría acabar de cortar el lazo un poquito, de la forma que queráis. Y poner la etiqueta de Atelier Olimpia donde queráis. Yo la voy a poner aquí, al final de la capa. Y ya está, ya lo tenemos cosido y ya tenemos la capa terminada. Bueno, ya lo tenemos, ya hemos terminado el disfraz. Espero que hayáis disfrutado mucho cosiéndolo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperamos que este vídeo os haya ayudado. Y os animamos a que compartáis vuestros resultados, estaremos encantados de verlo. Y por supuesto nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram para poder ver novedades. Muchísimas gracias.